Bienvenidos a GoRoware. SATA, M2 NVMe generación 3, M2 NVMe generación 4. Estos tres formatos son ahora mismo los tres SSD más vendidos y usados del mundo. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia de velocidad que hay entre ellos. Y para hacerlo vamos a aprovechar que la empresa Orico me quería enviar unos SSD para que los mostrara en el canal. Y han querido aprovechar para enviarme un SSD de cada formato que exprima el ancho de banda de cada uno. Y sin más rodeos, aquí tenéis a los candidatos. Para la conexión SATA tenemos el Orico Y20. Para la generación 3 NVMe tenemos al Orico J10. Y como representante de la generación 4 al super rápido Orico O7000. Nos han comido mucho la cabeza para el nombre de este último. ¿Tiene 7000 MB de velocidad? Pues lo llamamos así. Por cierto, todos los SSD son de 1 TB de capacidad y ninguno de ellos lleva chips de RAM en sus entrañas. Bueno, antes de continuar, hay que tener claras las velocidades teóricas de cada interfaz o tecnología. Aviso para los más puristas, he redondeado las cifras para hacerlas más fáciles de entender, ¿vale? El SATA 3 tiene un ancho de banda límite de 600 MB por segundo. El M2 generación 3 tiene un ancho de banda límite sumando sus 4 carriles de unos 4000 MB por segundo, es decir, casi 7 veces más que el SATA, mientras que el M2 generación 4 alcanza más o menos los 8000 MB por segundo, el doble que el M2 generación 3 y alrededor de 13 veces más rápido que el SATA. Cuando digo M2 me estoy refiriendo siempre a la tecnología NVMe, es decir, la PCI Express. ¿Tenemos claro esto, no? Es decir, si nuestra placa base tiene un M.2 generación 3, por mucho que el SSD tenga una velocidad de 6000 megas, nunca va a superar los 4000 megas. Bueno, en realidad, menos incluso de 4000 porque, y aquí va una de las cosas más importantes que tenéis que entender, la velocidad teórica prácticamente nunca se va a alcanzar. Esto es debido a numerosos factores. El propio proceso de copiado, donde se pierde algo de tiempo ya que consume recursos de la controladora y de la CPU, la carga de trabajo que haya en ese momento, la calidad de los componentes, la saturación del buffer, la mayor o menor eficiencia del sistema operativo, la comprensión de datos, la lectura de sus cabeceras, la actualización de sus tablas de metadatos, etc. Es decir, el proceso de copiado implica muchas pequeñas operaciones y o deficiencias que consumen parte de la velocidad de transferencia. ¿Y esto qué puede provocar? Pues como hemos dicho, que no se puede alcanzar el máximo de velocidad teórico e incluso excepcionalmente se van a dar situaciones de lo más inverosímiles donde un SSD, por ejemplo generación 3, puede comportarse mejor en alguna situación concreta que un SSD más rápido que él, por ejemplo de generación 4. Bien, pues teniendo clarinete todos estos puntos, vamos allá. El Orico Y20 sobre el papel nos da una velocidad de lectura máxima de 500 MB y unos 450 MB de escritura. Es decir, está rozando la velocidad real del SATA 3 que en la práctica suele rondar los 550 MB por segundo. Su TW se sitúa en 300 TB. El J10 por su parte roza también la velocidad práctica de la generación 3. Nos dice que tiene una velocidad secuencial máxima de 3500 megas, llegando la escritura a 2800. Su TW también es de 300 TB. Y por último, el Orico O7000, la joya de la corona. Un SSD que sitúa su velocidad secuencial máxima en 7000 megas y la escritura en unos nada despreciables 6500 megas por segundo. Recordad que el techo teórico de su interfaz es de 8000 megas. Su TW es de 600 TB, el doble que el de sus hermanos, lo que ya nos debería dar una pista del tipo de memoria que monta cada uno. Al final del vídeo lo vamos a confirmar. Resumiendo, tenemos tres SSDs que rozan cada uno de ellos el ancho de banda límite de sus respectivas interfaces. Y como aquí no nos creemos nunca a los fabricantes, sino que tenemos que verlo con nuestro propio ojo, vamos a descubrir si ese dato tan llamativo que ponen en todas sus cajas es real. Le pasamos el Crystalline para comprobar que las cifras coinciden. Y ya veis que en lectura incluso supera las previsiones. Aunque en escritura, nuestros dos SSD M2 NVMe se quedan un pelín cortos. Nada alarmante, pero ahí están las cifras. Insisto en lo que digo siempre en mis vídeos. Hacerle el caso justo y necesario a este benchmark. Hay que tenerlo en cuenta, sí, efectivamente. Pero no es tan significativo como el protagonismo que quieren darle los fabricantes. Así que empecemos las ya clásicas pruebas para verlos en situaciones reales de nuestro día a día, es decir, en la lectura y escritura combinada. Para ello, tenemos en cada SSD una carpeta llena de miles de archivos que ocupan un total de 10 GB.
Lo que hacemos es copiar esa misma carpeta en el propio disco. De este modo, vemos su comportamiento leyendo y escribiendo datos sin parar. Para mí, esta es la prueba más representativa del rendimiento real de un dispositivo de almacenamiento. La lectura pura y dura está muy bien para algunas situaciones concretas, al igual que la escritura pura y dura. Pero lo que hace realmente una SSD el 99% del tiempo en nuestro ordenador es leer y escribir continuamente. Y ahí tenéis al previsible ganador. 25 segundos para el Orico O7000 de NVMe generación 4. No muy lejos tenemos al J10 de generación 3 con 29 segundos. El SATA, como veis, todavía va por la mitad. En esta primera prueba se demuestra claramente cómo una operación a priori tan sencilla como copiar archivos esconde muchas pequeñas tareas que llevan a su controladora al límite. El ancho de banda del PCI Express generación 4 es el doble que el generación 3 y sin embargo solo ha sido un 16% más rápido. Parece que ya está terminando. 59 segundos. La siguiente prueba es igual pero solo con un archivo de 10 GB, lo que reduce enormemente la carga de trabajo de la controladora y deja más protagonismo al buffer de las memorias. Es decir, vamos a ver tiempos mucho menores. 5 segundos para el Orico O7000, tiempo solo al alcance de los mejores SSD NVMe generación 4. Y 8 segundos para el J10, lo que lo sitúa también entre los mejores de la generación 3. En cuanto al SATA, pues ya veis, hace lo que puede, que no es poco para hacer un SSD de esta conexión. Como dije, ninguno de los SSD lleva chip DRAM. Y esto no es necesariamente malo, ojo, la DRAM está genial. Pero hoy en día existen muchas otras técnicas como el buffer SLC o el HMB que son también muy efectivas. 40 segundos para el Y20. Y ahora viene la prueba que hace explotar el cerebro más de uno. En vez de un archivo de 10 GB, vamos a copiar uno de 100 GB. Es una situación muy rara que poca o ninguna vez se producirá en un equipo doméstico, a no ser que se haga algún trabajo muy concreto. Pero yo la hago para averiguar en qué punto colapsa el buffer del SSD llevándolo al límite en una situación real, sin benchmarks sintéticos de por medio. ¿Veis cómo el generación 4 lleva una ventaja espectacular, verdad? Lleva una velocidad mantenida de lectura y escritura simultánea de 2 GB por segundo, una cifra espectacular para hacer esta operación. Pues no lo perdáis de vista. Aguantad, ahí lo tenemos. El Orico 7000 ha entrado en barrena y se nos ha ido a los 100 megas por segundo, una velocidad incluso inferior a la velocidad de crucero del SATA. ¿Significa esto que es peor que los otros? Ni mucho menos. Esto solo significa que a esta endiablada rapidez no puede mantener su buffer libre tanto tiempo como los demás. Esto es un SSD en la realidad. Las velocidades que sentimos es gracias a su buffer. Cuando este se satura es cuando se le ven las costuras al vestido. Y aquí es donde entra la importancia del firmware o el software que lleve la controladora. Ya hemos visto en el canal SSDs prácticamente idénticos en hardware a este O7000 que consiguen terminar esta operación sin llegar a saturar su buffer. El fabricante de cada modelo decide cómo va a funcionar internamente. Unos priorizan la velocidad en operaciones más habituales, que es lo más lógico en un uso doméstico, ¿verdad? Y otros lo pulen tanto que son capaces también de mantener el tipo en situaciones tan extremas. Y tenemos ganador. El Orico J10 de generación 3 ha tardado 99 segundos en completar la prueba. Y esto ha sido gracias a que su controladora ha gestionado de maravilla el buffer, no se ha llegado a saturar nunca. A este ritmo, el Orico con conexión SATA podría alcanzar en algún momento al O7000, pero la velocidad de este ha sido tan rápida en las 3/4 partes del tramo que no le va a dar tiempo. Y sé lo que estáis pensando, entonces si copiamos un archivo incluso mayor, digamos de 500 GB, el SATA podría terminar antes que el O7000. Bueno, eso no lo he comprobado, la verdad. Podría ser o no, ya que como digo, la controladora podría conseguir que el buffer se liberara y así encontrar de nuevo su ritmo. Eso depende de cómo está hecho por dentro. Me guardo esta prueba para un futuro, puede ser interesante. A estas velocidades es muy complicado gestionar el buffer, como ya estáis viendo. Y ahora, para no alargar tanto el vídeo, lo acelero. Lo importante, que era saber que se iba a saturar, ya está conseguido. 313 segundos ha tardado el O7000 después de caer en picado y 475 segundos el SATA. Eso sí, aquí no ha caído en picado, es su tiempo normal sin alteraciones. Y ahora que ya sabemos cuándo se satura en una situación real, podemos ver un benchmark sintético por mera curiosidad. El HD Toon Pro, haciendo una prueba de lectura a todo trapo sin parar durante varios minutos, vemos como el SATA Y20 empieza dubitativo, pero luego se mantiene en los 425 segundos todo el tiempo.
El J10, por su parte, se sitúa en unos 1700 megas casi todo el rato, mientras que el O7000 deja claro que leyendo no tiene rival, supera los 2000 megas por segundo en todo momento. En escritura pura y dura, la parte que más le cuesta a cualquier dispositivo de almacenamiento, la cosa cambia. ¿Y de qué manera? El SATA es muy estable al principio, pero casi a la mitad del tiempo colapsa y manda la gráfica sobre los 70 megas por segundo. El J10 mantiene una velocidad brutal de 1500 megas constante, aunque casi terminando no puede más y baja sobre los 200, cayendo incluso un poquito más hasta 50. Y el O7000 pues sigue a lo suyo, sacando auténtico músculo. Su manera de gestionar la escritura sin lecturas por medio que le molesten es muy buena, siempre entre los 2000 y 2500 megas sin saturar su buffer en ningún momento. Así que vamos a ver los resultados en perspectiva y levantar el capó para ver qué hay dentro de cada SSD. Estos tres dispositivos de almacenamiento son dignos representantes de cada tipo de conexión en cuanto a velocidad, por lo que nos podemos hacer una idea más o menos fidedigna de la diferencia real entre la realidad y la teoría. En este gráfico vemos la diferencia teórica de velocidad que dijimos antes de cada tecnología, donde el PCI Express 3.0 es casi un 700% más rápido que el SATA 3, es decir, 7 veces más. Y a su vez, el PCI Express 4.0, es decir, generación 4, es el doble que el generación 3. ¿Esto se aplica en la realidad? Pues aquí lo tenéis. En el mejor de los casos de nuestras pruebas, que es la copia de un solo archivo de 10 GB, siendo estrictos, podemos decir que no se cumple, aunque, haciendo honor a la verdad, se acerca bastante. La teoría nos dice que del SATA 3 al NVMe 3 hay 6.6 veces más de velocidad, casi 7. Y en nuestra prueba nos ha salido solo 5 veces más rápido. Del generación 3 a la generación 4, en teoría, debería ser 2 veces más rápido. Y la realidad es que solo ha sido 1.6 veces más veloz. Ojo, estamos hablando de una prueba muy concreta donde se combina la lectura y la escritura. ¿Que podemos hacer una prueba más específica donde la diferencia es mayor? Por supuesto. En benchmark como el HD Toon Pro o el Crystal Disk Mark, sí que vemos como la diferencia de velocidad se ajusta más a las cifras teóricas. Pero insisto, a mí me gusta comparar rendimientos mezclando lectura y escritura. Creo que es mucho más representativo del uso que le damos nosotros en el día a día. Y llegamos a lo que más os suele gustar. ¿Qué hay en la sala de máquinas? ¿Qué tecnología lleva cada SSD en su interior? ¿Memorias TLC, QLC, controladora de marca La Gaviota o de marca reconocida? Empezamos por el Orico Y20. Si lo desmontamos descubrimos en su interior una controladora Realtek. Así que le pasamos el programita correspondiente de esta marca sin sorpresas. Cuando tienes el TWW más bajo de todos, siempre hay que sospechar que monta memorias QLC. Y aquí hemos acertado, memorias QLC de la marca Intel. Y hablando de TWW bajo, tenemos por ahí el hermano mediano que tenía uno parecido. Podéis ver que lleva controladora Innogrid. Así que le pasamos el programita. Y estaba claro, dos SSD de la misma marca con exactamente la misma resistencia, no se han complicado mucho. Igual que antes, memorias Intel en modo QLC. Vamos con la joya de la corona. Este SSD tiene el doble de resistencia TWW que sus hermanos. Eso ya nos da una idea de lo que deberíamos ver. Su controladora es la famosa Maxio Map 1602, la misma que lleva el Movispeed de la prueba de resistencia contra el Samsung. Le pasamos el programita y... memorias TLC. No nos da información muy detallada, pero por ahí aparece la marca ST Micro. No esperaba menos de un SSD que quiere considerarse gama alta de la generación 4. En fin, eso es todo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecemos un like y una suscripción. Muchas gracias por vernos.